Aquí. Muchas gracias por invitarme, Lucy. Es un placer para mí compartir aquí con ustedes. Voy a hablarles rápidamente de qué hago y en este momento qué me toca hacer en el grupo y también cómo empecé, un poco también para que ustedes se visualicen. Yo tengo 14 años en la empresa, empecé hace ya unos ayeres, siempre estaba en el área de mercadotecnia, trabajo para el área de tiempo compartido. Actualmente soy director corporativo para el programa NetCenter Referidos y ProArrival. Veo una parte, bueno, mayor parte de Villa Group y una parte de Taffer y trabajo para todas las áreas de mercadotecnia. Cuando empecé, yo empecé al igual que ustedes al teléfono. Realmente solo sabía vender, bueno, no sabía, intentaba vender y es todo lo que sabía hacer. Al principio de mi carrera, única y exclusivamente me dedicaba a generar prospectos, nada más. Y realmente yo llegué a esta industria sin saber nada. Básicamente sabía que había gente que le iba muy bien. Yo en ese momento pensaba que lo podía hacer todo mejor. Dije, pues yo quiero estar ahí, quiero estar en esa industria, quiero ganar mucho dinero y quiero tener todas las cosas que nunca tuve y bla, 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 ¿no? Rápidamente me di cuenta que no es así. Yo empecé en esta industria, empecé haciendo PC y cuando empecé no podía hacer nada. Yo veía que para ellos era extremadamente fácil hacer muchas cosas que para mí era increíblemente difícil. Cuando empecé hace algunos ayeres, la calle era el único medio para generar prospectos. Antes de eso, para los que conocen un poco el tiempo compartido, existen 5 maneras de generar prospectos. Una es la calle, otra es el aeropuerto, otra es los hoteles, la gente que llega a los hoteles, y las que siguen son las que hacemos nosotros, que cuando empecé en aquel entonces no existían. No existía ni lo que es el programa NetCenter, que ahora así se denomina, ni tampoco existía el programa de referidos. Entonces, la única manera que tú podías generar un prospecto para la sala de ventas, más allá del hotel, era la calle. Y eran los típicos oficios que todo el mundo ha conocido y ha visto aquí en Vallarta. Entonces, al principio, yo llegué y vi a una persona que de repente gritaba y le hablaba a otra persona, y venía esa persona y le daba un pitch, y de repente lo metía en una presentación y ¡pum! Le pagaban un dineral. Y yo así de que, puta, yo puedo hacer eso. Dije, ¿para qué chingados voy a tener que estudiar si yo puedo hacer esto? Esto está facilísimo. Lo voy a hacer, me va a ir increíble y voy a ser el próximo chingón de esta empresa. Y así fue. Realmente es que con más conocimiento, con más entusiasmo que conocimiento, empecé en la industria. Fui a un entrenamiento de ventas, el cual daban, en aquel entonces era por una semana, y realmente yo en aquellos entonces tenía demasiada arrogancia para estar sentada y decir, ay, güey, eso yo lo sé, es súper fácil. O sea, ¿cómo tú me vas a venir a enseñar algo si yo eso lo puedo hacer súper fácil y así? Entonces, yo prácticamente me senté ahí pensando que todo lo que decía esa persona para mí era más fácil y yo ya sabía cómo hacerlo. Y mi actitud fue totalmente negativa, entonces estuve sentado, la neta ni anoté nada, nomás estaba como que viendo que hablaba. Dije, bueno, pues ya, díganme cuándo empiezo para yo poder demostrarles que yo soy el que va a revolucionar esta industria. Y la realidad es que no fue así. El primer día que me puse en mi booth, el cual me asignaron, en aquel entonces tenían booth en Los Muertos, allá bien pinche lejos. Bueno, ahorita ya no está tan lejos, pero en aquel entonces era de allá bien lejos, ¿no? Entonces me dieron mi material y ahora le vas, ¿no? Y el primer día pues yo así parado, dije, ay, vienen unos güeros, voy a hablar, nada. Y al cabo de 10 intentos, realmente me vi frustrado, dije, ¿por qué nadie me hace caso? ¿Por qué nadie se para aquí en mi booth? ¿Por qué ni siquiera me permiten hacerlo? Entonces así me fui. Literal estuve un mes sin producir nada, sin generar nada, y nunca tuve la humildad de ir a preguntar, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué nadie se está parando en mi booth? ¿Por qué yo no puedo generar prospectos? Y yo pensaba que ya lo sabía hacer. La realidad es que estaba haciendo todo mal de lo que me habían dicho cómo era, porque todo hay una metodología, y realmente es una metodología que está ahí para seguirla y perfeccionarla, porque todo proceso se puede perfeccionar, pero en ese momento yo pensaba que el proceso que yo había creado en mi propia mente, sin ningún tipo de referencia, era mejor. Y la realidad me dijo que no era mejor, que no tenía un proceso real y no estaba teniendo resultados. En el tiempo compartido, como la mayoría de ustedes a lo mejor, no existe un sueldo. Entonces yo soy de Guadalajara, vine aquí a Vallarta a trabajar y rápidamente me encontré sin dinero, porque también yo gastaba pensando que ya estaba ganando dinero y no estaba ganando dinero. Entonces rápidamente me puse en una situación que primero estaba en una situación en la que podía yo estar cómodamente y después ya no tenía dinero. Entonces al no tener dinero tenía desesperación, muchísima desesperación. Ya ni siquiera era porque quería genuinamente aprender, era porque necesitaba generar. Si no ganaba dinero, no podía mantenerme y me iba a regresar a mi casa y iba a decirle a mi papá, tenía razón papá, no pude, ya estoy desesperado. Porque en aquel entonces mi papá me dijo como, pues ¿a qué vas?
¿por qué no te quedas aquí? ¿Por qué no haces esto? Bla, bla, bla. Yo afortunadamente provengo de una familia de clase media, tampoco es como que le sufrí mucho, y yo estudié en una universidad muy buena. Pero en el camino conocí a una persona que su papá trabajaba en esta industria y dije, no, pues es allá, aquí yo no veo que nadie le vaya como él, ¿no? Entonces eso me sedujo en la idea de venir a trabajar a Vallarta en el tiempo compartido. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que la realidad es que todas las personas que están aquí y todas las personas que llegan a una posición, como ahorita mismo lo están viendo, todas las personas vienen desde acá. Principalmente en este grupo, no hay una persona que llegue a un puesto directivo sin haber estado abajo. No contratan jefes aquí, contratan personas que vienen desde abajo hacia arriba. Y hay muchísimos ejemplos de ellos. Ahorita en la mañana hablaba con Susana, quien tiene 12 años en la industria, aquí en este hotel, y más aparte, ¿cuántos más hacia atrás? Pues 20, pero empezó a trabajar cuando tenía un año. Y así es, ¿no? Realmente todo viene de ahí, viene de experiencia, de esfuerzo y obviamente muchísima capacidad. Entonces, regresando a eso, lo que les quiero invitar es que yo sé que todos queremos vender. Yo sé que ahora mismo hay un cliente al que darle seguimiento. Créanme que yo he estado en sus zapatos muchísimo tiempo. Yo he estado atrás del teléfono muchísimo tiempo y todavía lo hago. Y sé lo que es no estar vendiendo. Pero al mismo tiempo también aprendí que es muy bueno escuchar qué otras cosas están pasando, de manera que las pueda aplicar a mí y a lo mejor me puede ir un poco mejor. O por lo menos tratar de discutir por qué en cierto proceso hay un mejor resultado que no. Yo les voy a hablar única y exclusivamente de procesos, no de personas. Yo no creé nada, todo era un proceso que lo hicimos. Lo único que a mí se me dio la oportunidad de hacerlo fue porque alguien lo tenía que hacer y eso no existía. Entonces lo hicimos y ahora pues tenemos un programa muy exitoso que sigue creciendo y personalmente sigo aprendiendo todos los días. Dentro de ese aprendizaje siempre hacemos esto. ¿Por qué? Porque es muy bueno que podamos retroalimentarnos y también a lo mejor alguien tiene un proceso que no conocemos y eso nos puede ayudar. Entonces, volviendo a la historia del OPC, pues así pasa, ¿no? Después de un mes y medio o más, que no había ningún resultado, de repente, más por necesidad que por humildad, vi a alguien que le iba muy bien y le dije, oye, en su momento se llama Alejandro, le dije, oye Alejandro, ¿me puedes ayudar? Porque la verdad es que no sé qué estoy haciendo mal. Y él me dijo, güey, estás haciendo todo mal, no estás haciendo nada bien. Y yo, ¿cómo? Me dice, todo lo que estás haciendo está mal, por eso no te está yendo bien. Con lo que te tienes que apegar es al proceso y después tratar de poner tu sello que te va a llevar al resultado. Entonces Alejandro, en aquel tiempo, se tomó la molestia de decirme exactamente los pasos que tenía que hacer para llegar a un resultado. Y sí, fue así como siguiendo los pasos pude tener un resultado que después fui imprimiendo mi propio sello que me llevó a un mejor resultado. Entonces de ahí puedo empezar a crecer un poco más dentro de la industria y ya tenía un poquito más de experiencia en saber, ok, esto se hace así y así. Y bueno, dentro del área de tiempo compartido he hecho mi carrera. 14 años atrás, las cosas no han cambiado mucho. La mente del consumidor es muy simple, y esto anótenlo. La mente del consumidor es muy simple. La mente del humano es muy complicada. Y ahí hay una gran diferencia. Los humanos somos complicados, los consumidores no. Cuando yo entro a este cuarto y tengo una mente de humano, pues obviamente tengo inseguridades, tengo cosas de que me están viendo, hijos a lo mejor no ponen atención, a lo mejor están en su celular, a lo mejor están hablando entre ustedes. Hay un montón de cosas que como humano me atacan, pero como consumidor no hay muchas cosas que me ataquen, porque cuando yo quiero algo y tengo mi mente de consumidor es muy simple. Los consumidores cuando queremos comprar, mayormente sabemos qué queremos comprar, pero no sabemos exactamente cómo comprarlo. Es el típico ejemplo de que si yo entro a una tienda queriendo comprarme un pantalón, yo ya sé que quiero un pantalón, pero hay un montón de opciones de pantalón. Entonces, si la persona que me atiende me provee las opciones correctas, voy a comprar lo que quiera. Pero si la persona que me atiende no me da la actitud que yo quisiera, pues me voy a la tienda de al lado. Hay un montón de tiendas donde puedo comprar un pantalón. Eso también aplica mucho, y esto recientemente lo experimenté, con un carro. ¿Quién de aquí se ha comprado un carro? Todos, ¿no? Un carro no te lo venden. Un carro tú ya sabes qué quieres. Porque un carro, la mayoría de las veces, satisface algo que tú estabas buscando.
Si te quieres comprar tu primer carro, pues yo mi primer carro quería que fuera un Subaru. Recuerdo que dije, puta, es que los Subarus son chingones. Los Subarus jalan perrón y les puedes poner un montón de cosas y sonido. Y dije, me voy a comprar un Subaru. Y yo sentía que cuando me comprara un Subaru, ya la había hecho en la vida. Dije, ya, yo me compro un Subaru y ya la hice en la vida. Y esa idea de comprar un Subaru la tuve un montón de tiempo hasta que finalmente dije, ya me puedo comprar un Subaru. Pero, pues, ahora sí puedes. Los tiempos han cambiado y puedes comprar un carro en línea. En aquel entonces, no se puede. Tienes que ir físicamente a ver el Subaru. Yo ya sabía que quería un Subaru, pero la persona que me lo iba a vender me dijo otras opciones, y qué había y qué no. Y realmente lo único que cambia entre el Subaru que yo iba a comprar y la persona que me lo estaba dando era el vendedor. Si el vendedor única y exclusivamente me daba el servicio, iba a comprar el Subaru. Pero si el vendedor me empezaba a pichar, en aquel entonces un bocho, era como, güey, yo quiero un Subaru, y es lo que vine a comprar, ¿por qué me estás hablando de un bocho? Pero el vendedor piensa que nos está vendiendo lo que él quiere, y no, la mente del consumidor es simple. En ese mismo ejemplo de que la mente del consumidor es simple, todos hemos visto infomerciales, todos. 9 de la noche, 10 de la noche, y puta, empiezan los infomerciales. Y eso no es de esta época, eso lleva desde que la televisión empezó. ¿Por qué los infomerciales siguen funcionando? Porque la mente del consumidor es simple. Nosotros, cuando no tenemos nada que hacer y de repente vemos una oferta, dices, ¿por qué no? Y yo me sigo cuestionando y dije, ¿todavía funcionarán? Sí, funcionan y van a seguir funcionando un montón. Ahora, los infomerciales ya no están tan en ese concepto, pues lo vemos en las compras en línea. Ahora mismo hay algo que se llama el hot sale. ¿Quién invirtió en el hot sale? El consumidor, porque el consumidor quiere comprar. Hace 2 días me dio un toldo que ni quería, ni sabía que iba a comprar, dije, mira, está bien barato. Y ahí seguramente se va a ir con mi traje de karate, mi patineta, mi batería y todas esas cosas que compré sin querer. Me lo merezco. Exactamente, porque lo quiero ya. Esa es la mente del consumidor y todos aquí somos consumidores. Ese es el concepto que vamos a hablar el día de hoy. Más que un vendedor, yo soy un cliente. Y como cliente, a mí me gustan ciertas cosas. O sea, las personas que les vendemos son personas y les gustan ciertas cosas. Esa es la magia que tienen los OPCs. Los OPCs es realmente un trabajo muy difícil. Creo que el trabajo más difícil de un vendedor dentro de la cadena que trabajamos es el OPC que está en la calle. Nosotros tenemos la fortuna de estar en este salón, que está bien chingón, con aire acondicionado, ahí hay un café, todo está a toda madre. La verdad es que cuando eres OPC en la calle, el café está malo, la neta, el que ponen ahí, y órale, a la calle. Ahorita que está a 40 grados afuera, está muy cabrón. Y la verdad es que estar parado bajo el sol, hablando con personas que no quieren hablar contigo y que piensan que le vas a saltar, es otro tipo de mentalidad, y ese trabajo es complicado. Y aún así, esas personas les va muy bien, porque se apegan a una metodología. Si yo llego y digo, es que yo lo quiero hacer así, es mejor, puta, qué chingón, a lo mejor encuentras, porque siempre hay quien puede encontrar un mejor proceso, pero no todo el mundo vamos a caer ahí. La realidad es que el 90% de las personas o más vamos a caer en que hay que apegarnos al proceso, y el proceso lo vamos a mejorar. Dentro de eso, tenemos un sistema más evolucionado y tenemos un producto increíble. El producto que vendemos, realmente no tendríamos que venderlo. Véanlo. ¿Quién de aquí, en su sano juicio, no quisiera hospedarse en este hotel? ¿Quién de aquí, en su sano juicio, diría, es que este hotel está bien gacho? No, es que este cuarto rojo está medio culerón, ¿no? No. Digo, tenemos opiniones, pero no es la realidad. Pero ¿qué es la diferencia entre lo bonito que vemos con lo que experimentamos? Es la gente y el servicio. Y eso es otro tema que en algún momento podríamos hablar, pero la única diferencia la hace la gente, nada más. La diferencia entre hospedarte en un hotel top de los que estamos vendiendo a otro hotel top es la gente, porque las camas son increíbles, la vista es increíble, el mar no se mueve. Si yo me hospedo aquí o me hospedo al lado, el mar está en el mismo lugar. No es como de que el mar cambie, vemos lo mismo, el sol sale por el mismo lugar. Lo que es la diferencia es la gente, y eso traslada en lo que hacemos nosotros. La gente siempre va a hacer la diferencia. Si nosotros tenemos un equipo de ventas motivado, un equipo de ventas que sabe qué es lo que quiere, esa es la diferencia. Si nosotros tenemos un equipo de ventas que no está motivado, esa es la diferencia. Y eso se traslada a un número de ventas que todo el tiempo estamos midiendo y sabemos exactamente cuánto es lo que estamos ingresando por cada uno de los que estamos aquí. Nosotros, muy crudamente, tenemos un valor. Yo voy caminando por aquí, por el hotel, y tengo un valor. Y de repente me ve el señor Dios, Fernando González, que lo sabe en todos lados, y me ve caminando y dice, pues mira, ese güey vale tanto.
un número que así dice, esto es lo que él produce. Y de repente se cruza otro y dice, ese produce algo más. Todos tenemos un número. Ustedes, si viviéramos en la Matrix, tienen un número. Alex tiene estadística. ¿Cuántos de aquí son vendedores? Todos. Alex tiene una estadística donde ahorita, si viviéramos en la Matrix, el número se pone arriba. Cada quien tiene un número de cuánto vendió el mes pasado. Y ya se repitió, es lo bueno. Ya otra vez empezamos. Y así es, fríamente, el número cambia en función de la persona. En las ventas siempre va a haber un 80-20. Va a haber un 20% de personas que va a producir el 80% de las ventas, o un 20% que va a sobresalir. Y normalmente ese 20% es estable. ¿Qué quiere decir? En el tiempo compartido, cada año hacemos una fiesta y un reconocimiento, y se paran acá los top sellers y dan su speech y todo. Dentro de los 14 años que me ha tocado estar ahí, normalmente ese grupo no cambia mucho. Normalmente el grupo sigue siendo el mismo. Y dice, bueno, ¿cómo le hace el que siempre está para siempre estar ahí? Y la realidad es que esa persona que siempre está ahí hace cosas específicas para llegar ahí. Cosas que los demás creen que hacen, pero la neta es que no lo hacen. Y por eso no llegan ahí. De aquí, de este salón, va a haber alguien que va a estar sentado en el lugar de Susana en algún tiempo, esperemos que sea muy rápido para que ella pueda ser la dueña de este hotel, y así va a ser, solamente va a ser una persona. ¿Cuántos estamos aquí en el salón de hoy? ¿20 y tantos? Aprox. Y una persona. Dividan 1 entre 20 y esa es la probabilidad de que esa persona sea usted o tú. Pero todos la tenemos, todos tenemos esa misma probabilidad de llegar ahí. Lo que va a diferenciar entre yo estar sentado ahí o no es las acciones propias que yo tome para llegar ahí. Entonces, el entrenamiento de hoy lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a hablar un poco del ser, más que ventas, porque todos aquí son excelentes vendedores. Yo no les voy a venir a decir cómo vender, eso es muy de ustedes, y ustedes saben hacerlo. Yo nunca exclusivamente les voy a contar mi experiencia de cómo hay ciertos procesos que he visto que han llegado a este punto y que pueden potencializar su resultado personal. Si su resultado personal incrementa, sus ventas van a mejorar. Si su manera de cómo ven cada cosa en su vida mejora, sus ventas van a mejorar. Esa es la belleza de las ventas. Las ventas es una sombra. Si mi vida acá está de la chingada, mis ventas están de la chingada. No hay más. Así es. Si mi vida aquí es balanceada, mis ventas son balanceadas. Si mi vida es un constante sub y baja, mis ventas son un sub y baja. Así es. Y eso es lo bonito, que podemos ver personas que tenemos un número y decir, ah cabrón, este número de aquí está abajo. Y lo primero que hacemos es, ¿cómo te llamas? Ramón, ¿por qué tus ventas están tan mal, güey? No mames. Y tengo que ir a un presupuesto y bla, 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 bla. Pues sí, eso es normalmente como alguien te lo diría. Pero te podría decir, Ramón, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, güey? ¿Estás pasando por algo? En 5 minutos de una completa empatía, probablemente Ramón me puede decir, ching, güey, es que, puta, es que choqué mi carro, güey, y así pasó, y y así nos vamos. Entonces entendemos que exactamente lo que está pasando en mi vida se refleja en las ventas. ¿Esta es la regla para todos? No, hay personas que saben balancear mucho sus emociones con las ventas, pero las ventas son emocionales, 100%. En una venta hay una emoción de obtuve algo que quería con te di algo que necesitabas, nada más, siempre hay una emoción. Y si te vas muy atrás, es de que siempre hay alguien hace una venta, un vendedor, no es tan así, pero sí, la realidad es que siempre hay una emoción. ¿Qué emoción te dio cuando te compraste tu primer carro? Ese Subaru, ese pinche Subaru, que ojalá todavía lo tuviera. Es como, no mames, este Subaru era lo que exactamente quería. Bien puteado que estaba, pero así lo quería. Y ya de repente le ponía una cosa, y de repente le puse un sonido, y ahí me fui. Y era mi logro y satisfacción personal. Eso es lo que me daba. En la industria en la que vivimos es muy satisfactorio, porque realmente vendemos experiencias, y realmente cambiamos un momento de la vida de las personas. Todos aquí nos hemos ido de vacaciones, creo yo. ¿Quién de aquí se ha ido de vacaciones? Las vacaciones es un momento para ti, es un momento en el que dices, es el momento en el que voy a disfrutar todo el trabajo bien logrado. Obviamente las vacaciones no es un momento de estrés, yo no quiero estresarme en mis vacaciones, yo no quiero ir y tener problemas en mis vacaciones, y de manera lo posible quiero que la mejor experiencia no nada más la tenga yo. En mi caso, yo estoy casado y tengo hijos, quiero que la tenga mi familia. Entonces va en función de eso. Por ende, es un momento de satisfacción y eso es lo que buscamos. Y así de simple es. Recuérdenlo, la mente del consumidor es muy simple. No tenemos que hacer tantas cosas. Es simple. Alguien quiere comprar y yo quiero vender. Y el punto es que nos empatemos en qué
experiencia. Y también, un punto muy simple de las ventas es: yo nunca voy a comprar lo que no conozco. Así de simple. ¿Alguien de aquí ha escuchado un carro chino que se llama, no sé ni cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama un carro chino? Ese es japonés. Pero por ahí va. Hay un carro chino que estaba baratísimo, que vino al mercado. El back. Algo así. Vamos a ponerle FAB. Back. ¿Va? Ramón, porque está cerquita, güey, ni pedo. ¿Te quieres comprar un FAB, Ramón? No creo. ¿Por qué no? Exactamente. ¿Quién de aquí quiere comprar lo que no conoce? Es chino como mi iPhone. Así es. Como los celulares. Nunca vamos a pretender algo que no conocemos. Así de simple. Entonces, en las ventas, para que lo quieras, pues tengo que ofrecértelo. Simple. Si yo no lo conozco, no lo voy a comprar. Si lo conozco, digo, a lo mejor eso sí me gusta. A lo mejor ahorita que hablamos del FAO, alguien de ustedes se mete a internet y dice: mira, pues ese carro no está tan madreado. Cuesta 90,000 pesos. Sí. Y de repente ya le hicimos una venta a alguien que no conocía eso. Y eso viene en el mercado de referencia. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a cubrir hoy. Les pido de favor que por favor pregunten. A mí no me importa, de mí, interrúmpanme, pregúntenme y díganme. Así es la cosa. ¿Por qué? Pues porque si la pregunta la tienen ahorita es mejor que fluya y trataremos de contestarla, y así sirve que alguien más puede opinar. Y si no preguntan, yo les voy a preguntar. A Ramón ya le pregunté mucho, ya le voy a preguntar a alguien más. ¿Va? Entonces vamos a ver un video. Les pido por favor que pongan mucha atención. Por favor anoten los puntos clave porque les voy a preguntar, como en la escuela. Muy bien. It's a nightmare. War is awful. It is indifferent, and devastating, and evil. ¿Alguien sabe quién es Jocko Wilkins? No. ¿Nadie ha visto este video? No. ¿Seguro? Seguro. Voy a hacerle como interventor de nadie aquí en el público lo ha visto, ¿verdad? Ok, va. Bueno, qué bueno, entonces va a estar mejor. Jocko Wilkins es un motivador, es alguien que es un veterano de la guerra. Da ejemplos muy buenos. A mí me gusta mucho porque va en función de lo que quiero hablar hoy, pero también él habla mucho sobre la estructura y la estructura de la guerra. Y eso es algo increíble. No que me encante la guerra, pero una de las cosas que él habla y dice es que cómo le haces para que alguien que tiene un arma bueno, no voy a pararlo porque luego no lo vemos. ¿Un militar? Sí. Veterano de la guerra. ¿Cuál de todos? It's a nightmare. War is awful. It is indifferent, and devastating, and evil. War is hell. But war is also an incredible teacher, a brutal teacher. And it teaches you lessons that you will not forget. In war, you are forced
to see humanity at its absolute worst. And you are also blessed to see humanity in its most glorious moments. War teaches you about sorrow and loss and pain. And it teaches you about the preciousness and the fragility of human life. And in that fragility, war teaches you about death. But war also teaches you about brotherhood and honor and humility and leadership. And unfortunately, war teaches you the most when things go wrong. And for me, one of the most impactful lessons that I learned from war was in the spring of 2006 in the city of Ramadi, Iraq, which at the time was the epicenter of the insurgency, where brutal and determined terrorists ruled the streets with torture and rape and murder. And it was in one neighborhood of that city, during an operation that I was in charge of, when all hell broke loose. We had multiple units out on the battlefield fighting the enemy. We had friendly Iraqi soldiers, we had U.S. Army soldiers and U.S. Marines, along with small elements of my SEAL team. And then the fog of war rolled in, with its confusion and chaos and mayhem, and with its gunfire and enemy attacks and screaming men and blood and death. And in that fog of war, through a series of mistakes and human error and poor judgment and Murphy's Law and just plain bad luck, a horrendous firefight broke out. But this firefight, it wasn't between us and the enemy. This firefight, tragically, was between us and us. Friendly forces against friendly forces. Fratricide. The mortal sin of combat. And the most horrific part of war. And when it was over, and the fog of war lifted, one friendly Iraqi soldier was dead, 2 more were wounded, one of my men was wounded, the rest of my SEALs were badly shaken. And it was only through a miracle that no one else was killed. And it was reported up the chain of command what had happened. That we had fought and wounded and killed each other. And when we got back to base, things didn't get much better. There was a message waiting for me from my commanding officer. And it said, shut down all operations. It said that the commanding officer, the master chief, and the investigating officer were inbound to my location. And they told me to prepare a debrief to explain exactly what had happened on the operation and what had gone wrong. Now, I knew what this meant. It meant that somebody had to pay. It meant that somebody had to be held accountable. It meant that somebody had to get fired for what had happened. So,
I began to prepare my debrief. And in it, I detailed every mistake that was made and who made it. And I pointed out every failure in the planning and the preparation and the execution in the operation. And I pointed out who was responsible for that failure. There was plenty of blame to go around. There were so many people that I could incriminate with guilt. But something wasn't right. For some reason, I just couldn't put my finger on who was at fault and who specifically I should blame for what had happened. And I sat and I went over it again and again, and I struggled for an answer. And then, when I was about 10 minutes from starting the debrief, that answer came, and it hit me like a slap in the face. And I realized that there was only one person to blame for the confusion, only one person to blame for the wounded, and only one person to blame for the dead Iraqi soldier. And I knew exactly who that person was. And with that knowledge, I walked into the debriefing room with my commanding officer and the master chief and the investigating officer were sitting there waiting for me, along with the rest of my men, including my SEAL that had been wounded, who was sitting in the back of the room with his head and his face all bandaged up. And I stood up before them and I asked them one simple question. Whose fault was this? One of my SEALs raised his hand. And he said it was my fault. I didn't keep control of the Iraqi soldiers I was with. And they left their designated sector, and that was the root of all these problems. And I said, no, it wasn't your fault. And then another SEAL raised his hand and said it was my fault. I didn't pass our location over the radio fast enough so no one knew what building we were in, and that's what caused all this confusion. It was my fault. And I said, no, it wasn't your fault either. And then another SEAL raised his hand. And he said, boss, this was my fault. I didn't properly identify my target. And I shot and killed that friendly Iraqi soldier. This was my fault. And I said, no, this wasn't your fault either. And it wasn't yours or yours or yours, I said as I pointed to the rest of the SEALs in the room. And then I told them that there was only one person at fault for what had happened. There was only one person to blame. And that person was me. I am the commander. I am the senior man on the battlefield, and I am responsible for everything that happens. Everything. And then I went on to explain to them some new tactics, techniques, and procedures that we were going to implement to ensure that this kind of travesty never happened again. And I will tell you something, it hurt. It hurt my ego. It hurt my pride to take the blame. But I also knew. I knew that to maintain my integrity as a leader and as a man, I had to take responsibility. And in order to do that, I had to control my ego so that my ego did not control me. And you know what? I didn't get fired. In fact, my commanding officer, who had expected excuses and finger pointing, when I took responsibility, when I took ownership, he now trusted me even more. And my men, they didn't lose
lose respect for me. Instead, they realized that I would never shirk responsibility, and I would never pass that heavy burden of command down the chain and onto them. And you know what? They had the same attitude. Unlike a team where no one takes ownership of the problems and therefore the problems never get solved, with us, everyone took ownership of their mistakes. Everyone took ownership of the problems. And when a team takes ownership of its problems, the problems get solved. And that is true on the battlefield, it is true in business, and it is true in life. So I say, take ownership. Take extreme ownership. Don't make excuses. Don't blame any other person or any other thing. Get control of your ego. Don't hide your delicate pride from the truth. Take ownership of everything in your world, the good and the bad. Take ownership of your mistakes, take ownership of your shortfalls, take ownership of your problems, and then take ownership of the solutions that will get those problems solved. Take ownership of your mission. Take ownership of your job, of your team, of your future, and take ownership of your life. And lead. Lead. Lead yourself and your team and the people in your life. Lead them all to victory. Thank you. Muy bien. Les voy a pedir un favor. Volteen aquí, volteenlo para acá. Porque pues yo asumo que Ramón sabes cómo te llamas, ¿verdad, Ramón? Entonces yo no. Y así, sí. O a lo mejor podemos ponerlo aquí, más grande para que no lo veas. Está bien, sí. Depende de la hora del día. Aquí puedo ver, mira. ¿Cómo te llamas? Puedes ponerte un nombre ficticio. Artístico. Puedes poner como te diga, no importa. Ok, les hablaba. ¿Quién es Jocko Willink? Jocko Willink es un veterano de guerra que ahora se dedica a dar pláticas de liderazgo y motivación. Es alguien que personalmente usamos mucho en nuestros entrenamientos y también tuvimos la oportunidad de verlo. Y él habla sobre cómo tienes que tener una cadena de comando en la guerra. Y una de las cosas que a mí me impactó personalmente, porque realmente conocía muy poco de la guerra, decía, el liderazgo en la guerra es algo que importa muchísimo, porque una vez que tú estás allá en la montaña, solo, con 15 hombres armados, contra otros 40 hombres armados, y todos tienen un arma, todos van cargando un arma, y ahora sí que allá no hay ley, lo único que te queda es el liderazgo. No hay más. En el medio de la nada, con todos armados, y de repente ves a 40 hombres que vienen, que te quieren disparar, y tú si tú fueras el que tiene el comando más alto, dices, vamos a atacar, vamos por allá, pues ahí va a entrar la razón que te dicen, no, estás bien pendejo, ¿por qué vamos a ir para allá? O sea, ya hay 40, son más que nosotros, y tú tienes un arma. Y dice, entonces, si a él puede voltearse, te dispara a ti, y se va, y ya. Se acabó. Pues la razón no cabe ahí, porque si un comandante dice, o alguien que está en cadena de comando, vamos para allá, hay 40, van a atacarnos, y yo lo digo, pues no lo van a hacer. Pero hay el liderazgo de entender y saber que la persona que está ahí
tiene experiencia para decir, si hacemos esto, va a pasar esto. Y eso en la guerra y en la milicia se llama institucionalizar, que quiere decir que hay un proceso, hay una cadena de comando y hay una situación, siempre hay algo que todo el mundo sabe qué hacer. En la guerra pasan más tiempo, bueno, en la milicia, pasan más tiempo en un cuarto aprendiendo procesos que realmente implementándolos. La guerra obviamente es algo que esperemos ver muy poco en el futuro, pero en todo hay un proceso. Y lejos de que si la guerra es buena o mala, hay un proceso de que si vienen 40, yo como comandante, ¿qué tengo que hacer? Y si yo como comandante pierdo mi vida, pues el que sigue sabe qué tiene que hacer. Y así se va hasta el último en la cadena de comando. Y todos tienen un arma. El que está adelante y el que está atrás, todos pueden disparar, todos pueden hacer exactamente lo mismo. Pero hay alguien que tiene que tomar una decisión, hay alguien que tiene que tomar acción. Y normalmente esa persona que tiene que tomar acción viene de experiencia o algún mérito o logro. En la guerra y en la milicia, nadie llega hasta el frente de la batalla siendo el primero que está ahí. Tampoco en la milicia hay méritos porque es que yo conozco al comandante, es mi brother, pues yo voy a estar ahí lidiando la guerra. No, hay un proceso. Entonces, en ese proceso hay un resultado. Y al final del día, el resultado va en función de las decisiones. ¿Qué es lo que vimos hoy en el video? Es un proceso que me encanta porque aplica a la vida real. El concepto más básico es I am responsible por todo lo que pasa en mi vida. Entonces, antes de seguir hablando, me gustaría que alguien me dijera exactamente qué entendió de ese video. Alguien llamado Alondra. Bueno, pues yo lo que entendí es algo de hecho que se ve mucho ahí en Call Center también, porque al final del día somos un equipo y no siempre está la persona que nos liderea, entonces hay que tomar como que decisiones en cierto punto. Igual cuando pasan cosas en las que, no sé, alguien se equivoca, igual todos tenemos que asumir la responsabilidad. En el tema, por ejemplo, las reservaciones, pues cada reserva es creada por un usuario. Entonces, cuando hay un problema con esa reserva, si no está el usuario quien la creó y es un compañero tuyo, lo ayudas. O sea, y sabes qué hacer y es la reserva del departamento, no de una persona individual. Y creo que eso sí es muy, muy aplicable a lo que hacemos todos los días. Y creo que si lo hacemos, lo seguimos haciendo de esa manera, pues evitamos de que salga un problema y digan, es que no vino él y él se dueño en la reserva. O sea, es como que es de todo el equipo la responsabilidad, porque pues, al final eso somos un equipo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirme qué entendió de este video? Orlando. Gracias. Sí, precisamente el tomar, el ser dueño de tus decisiones, sean correctas o incorrectas, es la decisión de tomar en el momento. Tomar liderazgo, no necesariamente de un equipo, sino empezar liderando correctamente tu vida. Bueno, primero tus decisiones, tu vida, la gente que te rodea, y por último, si tienes la fortuna de liderar un equipo, pues liderar el equipo correctamente. Muy bien. A ver, por acá en la zona B. Me dicen, no, hombre, si no nos quieren. ¿Quién quiere tener la palabra? Es que son testigos. Pues yo entendí que necesitas responsabilizarte de tus actos también para generar confianza entre tu propio equipo, ¿no? Si el equipo ve que tú eres una persona leal, entonces todos te van a ver como un líder, ¿no? Pero si empiezas a echarle la culpa a otros, entonces va a generar dentro del equipo esa misma desconfianza, ¿no? Van a decir, bueno, entonces, ¿por qué estoy aquí? O sea, si me equivoco me van a echar la culpa. Entonces siempre, o sea, el primer paso para ser líder es responsabilizarte de tus actos y llevar al equipo hacia donde tú quieres llegar, pero con pleno conocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Viviana. Viviana, muchas gracias. Por acá, ¿quién dijo yo? Héctor. Yo. Pues bueno, para empezar, notas varias cosas. De lo que él aprendió en la guerra, en muchas ocasiones viene siendo algo que se viene aprendiendo desde casa. Entonces ese tipo de valores, qué curioso que él en la guerra los vino a entender en el ejército, pero pues también es un llamado de atención a qué estamos haciendo en la educación de la casa.
como bien decías al inicio, si alguien tiene problemas en su trabajo, ¿cómo te está yendo en tu vida? ¿Qué requieres, qué ocupas? Y luego la ley de Murphy, si sabes que algo malo va a pasar, ten por seguro que va a pasar mal. Entonces, en base a eso, se toman acciones para realizar procesos. Entonces, identificó los problemas, les dio permiso, porque si señalas el problema de alguien, no aprende. Les dio permiso a ellos mismos a hacer un chequeo personal, responsabilizarse por sus acciones, entender el compromiso y ya después tomó acciones para generar procesos. Porque si, al final del día son áreas de oportunidad para mejorar. Claro. Y pues sí, el relajo que funcionó o que realizaron ahí, pues fue una oportunidad enorme y lo que sucedió, pero yo creo que no les vuelve a pasar a ninguno de ellos. Gracias. Muy bien. Y acá, finalmente, los que sí quieren, tienen su nombre y todo. Omar. Gracias por participar. Recuerdo como gusta que usted menciona el tema de que primero que les pregunta al equipo, lidera, quién tuvo la culpa. Es cuando comienza a ver que cada quien de alguna manera u otra tomó su parte de responsabilidad de lo que pasó del error. O sea, se da cuenta que ellos como equipo apoyan de alguna manera a otro líder. Y viceversa. Eso me gustó de que más allá de decirle a sus jefes, supervisores, como puede ver, ellos tienen la culpa, pues no fue así, de hecho dijo no, la responsabilidad es mía. Al final yo soy el error lo podría haber cometido ellos, pero al final del día él asume su responsabilidad porque es el que lidera el equipo. Y eso también genera confianza por parte del equipo que está liderando, de decir, bueno, realmente tengo un buen líder que nos apoya de una manera u otra y no nos está debilitando, así que dejándonos todos a nosotros a la merced y lavándose las manos con nosotros. Entonces eso, que me encantó. Muy bien, gracias Omar. Ok, entonces, ¿cómo aplica a alguien que es un militar, hablándonos de guerra, con las ventas? Digo, aquí pues, vendemos vacaciones, que tiene que ver con ir y matar personas. Es un punto y un concepto bien sencillo. ¿Cómo aplica la responsabilidad de lo que está sucediendo en mi vida el día de hoy contra mí? Voy a hablar de mí personalmente, para no herir susceptibilidades de nadie. Voy a hablar de mi propio liderazgo. Mucho tiempo yo creí, como se los dije, que yo era mejor que cualquier persona que estaba a mi lado. Genuinamente lo creía. No es algo que, no es arrogancia, neta lo creía. Digo, yo soy mejor que este güey, yo soy mejor que esto. Y siempre yo mismo iba con la bandera de yo lo puedo hacer mejor. Y a mí me costaba muchísimo trabajo el liderazgo, muchísimo. Porque todo el tiempo, si alguien era mi jefe, era mi enemigo. Era como de que, o sea, podría haber sido mi amigo brother toda la vida. Y de repente, Omar es mi jefe, no mames. Y ya, yo sabía todo lo malo de Omar. Y es que Omar es así, y Omar es así, y Omar es así, y ta. Y cualquier cosa que Omar me dijera para mí era inmediatamente algo muy negativo. Yo no tomaba liderazgo de ninguna manera bien, nada. O sea, si era porque traigo mi playera gris, pues yo quiero una roja. Que si traigo una roja, pues no quiero tener playera, esto es la playa, quiero andar así. Y así, entonces el liderazgo me costaba increíblemente muchísimo trabajo. Y eso reflejaba muchísimo hacia mis equipos. Porque mi jefe, el señor Alejandro Lemos, una de las personas que más le he aprendido, me decía, mira, ¿quieres conocer el carácter real de las personas? Dales tantito poder, tantitito. ¿Quieres conocer realmente cómo es Abraham? Pon 5 personas a su cargo y vas a ver exactamente cómo es Abraham. Vas a ver la realidad de su carácter. ¿Quieres conocer cómo es Omar? Dale otras 5 personas a su cargo. Porque esa es la verdad. Cuando nosotros nos encontramos en una posición de poder o de liderazgo, va a salir todo aquello que nosotros somos o no somos. Sin hablar de Abraham o de Omar, nomás nos puse como ejemplo hablar de mí mismo. Yo soy una persona bien intensa, bien intensa. Todo soy bien intenso. Entonces, yo esperaba que los que estuvieran conmigo fueran intensos. No, todos eran así calladitos. Así sentaditos. Oye, Omar participa. Puta, qué bueno. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo imprimir que las personas fueran como yo. Y yo quería ser tú. Yo quería replicar personas como yo. Y no, las personas son personas. Pero al mismo tiempo, mi jefe quería imprimirme cosas que tampoco era yo. Entonces, el liderazgo cuesta demasiado trabajo cuando tú mismo no puedes liderar tu propia personalidad. Ahora vámonos a las ventas. ¿Por qué a alguien siempre le va mejor y a una persona no le va tan bien? ¿Y por qué a alguien, y todos conocemos a esa persona, que todo el tiempo tiene
exactamente por qué no pasaron las cosas. No, pues es que no mames, tenían una construcción aquí hace 4000 años. Es bien difícil vender un penthouse. Ahí están todo el tiempo. No, pues no se puede. No, pues es que los teléfonos se cayeron. No, pues es que el internet aquí está bien malo. Aquí nunca el internet está bien. No hay llamada. No manches, es que las diademas que tenemos como que no se escuchan. Como que tienen así, ¿no? No, es que el sistema, el front está de la chingada. El front nunca nadie lo va a corregir, ¿o qué? Y me las sé de memoria todas, ¿eh? Todas. Yo las escribí, de hecho. Tengo el manual de una por una. Yo las hice. Es más, si tienen una nueva, por favor, díganme la que me haga falta. Entonces, hay alguien, o sea, todos conocemos a persona que nunca está mal. La razón de los resultados es porque algo más pasó, porque algo más sucedió, porque algo más no sucedió. No mames, una pinche pandemia, güey. Una pandemia que nos pasó a todos, by the way, pero había quien, es que la pandemia, no, pues no, la gente no viaja. Cerraron los hoteles, tienen que ponerse una vacuna, le piden una vacuna cuando viaje. Es que nosotros no damos la vacuna que se necesita, es otra, no es la Pfizer, es la AstraZeneca, y así, ahí nos vamos. Y ahí nos vamos, En el juego de las objeciones, que a mí me encanta jugarlo, que un día hay que jugarlo, neta, si nos ponemos acá las objeciones, nos matamos de risa. Pero matamos de risa porque es de, híjole, esa la decía yo. Como, entonces, de que neta, sí, esa la decía yo, y te la crees. Y la verdad es que en tu mente y en tu percepción, todo lo que tú creas es real. Así de simple. En algún momento, todos sentados aquí, creímos en Santa Claus. Todos. No hay quien, todos creímos en Santa Claus. Porque mi mente era real. Y todo lo que tu mente te diga es verdadero. No te puedo decir que este piso es rojo si tú lo estás viendo negro. Y si tu mente te dice este piso es negro, es negro. No hay manera que te diga que es rojo. Cuando todos los demás lo vemos rojo, pero pues yo lo veo negro y es negro. Ya, nadie me saca de ahí. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber alguien así. Cualquier equipo de venta. Siempre que tengas más de uno, el que sea otro, alguien va a decir, uy, es que no por esto, es que no por esto. Entonces, estás en una posición de liderazgo, no lo vas a convencer. Esa persona que siempre sabe el por qué, es que nunca va a tomar responsabilidad de lo suyo. Y si esa persona eres tú, pues tú eres esa persona. Y yo te estoy hablando de mí, yo soy esa persona. Y mucho tiempo seguí siendo esa persona, y dentro de esa misma persona no encontraba el resultado. De repente tenía ahí por ahí una venta, de repente algo me salía bien, y eso me daba un poder de decir, miren, si así es, si yo les estoy diciendo que así es, vean, y así pasa. Ese güey o mujer que está en contra de todo, de repente le va bien. Dice, ya ven, es que cuando funcionó el front, sí pude vender. En esos 5 minutos que estaba jalando, yo vendí. Pero pues no jala nunca. Es que en el momento que se callaron, pudimos vender, porque ya no había ruido. No, hombre, es que el día que los teléfonos jalaron bien, fue cuando la neta yo estaba vendiendo. Y ahí nos vamos, hay muchísimo. Y hay alguien, en el otro sentido, que vende un chingo. Así, un chingo. Y dices, ¿cómo chingados vende este cabrón? Yo les voy a contar una historia real. He estado en el call center toda mi vida. Y nuestro teléfono nunca ha sido el mejor. Esa es la verdad. Entonces, dentro de eso, pues siempre tenemos retos con la telefonía, el internet y todo eso, ¿no? Creo que Vallarta en general tiene retos con el internet. Y se caía, no se caía. Siempre era como el pan nuestro de cada día. En aquel entonces nosotros teníamos el call center al lado del Carlos O'Brien, ya no existe. Allá había una oficina de mercadotecnia y ahí teníamos el call center. Resulta ser que cuando quitaron el Carlos O'Brien, y pusieron después un antro, no sé cómo se llama, pues estaba todo el tiempo construyendo, todo el tiempo. Nosotros teníamos el call center exactamente al lado. Así, o sea, no te estoy hablando de que la construcción, al lado del call center. No había de otra, ahí estaba el call center, ¿qué íbamos a seguirnos? Ahí estaba. Entonces te ponías tu diadema, así, todo el tiempo. Y neta yo veía el estrés de güey, ¿cómo vergas voy a vender? O sea, aquí tengo esto. Y yo así con mi cara de, no, todos podemos, no hay pedo. Chinguen a su madre, no hay pedo. Perdón, yo soy muy mal hablado, es la verdad. Entonces, y me decían, porque pues así somos los vendedores, ¿no? De, a ver, Marvin, órale, güey, ponte tú, agarra y enséñame a vender. Si tanto dices que no se escucha. Ahí voy con mi... Yo de verde, literalmente es bien difícil vender. Y pues ya con tu cara de, ay, güey, no, pues sí, déjenme ver qué puedo hacer, a ver si le pueden bajar. Y había un güey que vendía todo el rato. Dice, este rato, ¿cómo le hace? Neta, ¿cómo le hace? Porque el ruido está cañón. Ahora, el ruido no era todo el tiempo.
O sea, era el ruido, en el momento se ponían a deponer cuando la neta no se podía. Y dije, bueno, pues algo hace, ¿no? Y así, y él hablaba. Hasta que le dije, oye, ¿cómo le haces? Se llamaba José. Oye, José, pues ¿cómo le haces, no? Porque pues neta yo, o sea, me senté y neta se escucha mucho. Me dice, el ruido es el ruido del refrigerador. Yo, ¿qué vergas es eso? Me dice, todos tenemos un refrigerador en nuestra casa que hace un ruido. O en este caso en Vallarta el aire acondicionado. Hace un ruido, pero lo escuchamos toda la vida. Entonces ya no lo escuchamos. Ya es como de... tú sigues tu vida. Cuando tienes hijos, a veces ese ruido está hablando de tu hijo. Tú como si nada. Y mi hija revolcándose, yo no la escucho. No hay pedo. Entonces, él me decía, ese no es el refrigerador. Ahí lo veo, ahí está, pero no lo escucho. Yo le sigo. Me dijo, y el cliente como que se le va la onda, y ya. Y me decía, y así, o sea, como que mi atención, la neta, no es el ruido, porque pues el ruido ahí está. No hay mucho que usted pueda hacer, evidentemente. Y si yo le sigo, y ya. Y yo, neta, así de simple, yo pensaba, dice, no, es que yo aplico una técnica bien chingona. Me dijo, no va a sacar de su escritorio los audífonos Magnum 400 que bloquean todo el sonido, ¿no? Lo mismo. Me dice, es el ruido del refrigerador. Y desde entonces, la neta, es un concepto que personalmente me ha encantado. Y fue de real de nuestro call center. Es el ruido, que Vallarta aplica, del aire acondicionado. Ahí va a estar siempre. No hay manera. Va a sonar, porque pues es un aparato eléctrico que tiene así. Pero no estás todo el tiempo de... O sea, ahorita todos nos callamos, ahí se escucha el aire acondicionado. Pero es algo que todo el tiempo está. Por ende ya nos hicimos a la idea que eso no se va a ir. Y cuando nos despreocupamos de lo externo y nos preocupamos de lo que está pasando, es cuando el resultado se da. Y esa es la verdad. Así de simple son las ventas. Cuando me preocupo de lo que en este momento estoy haciendo con el cliente que estoy hablando, es cuando realmente voy a tener un resultado. Pero cuando me suena mi diadema, entra el teléfono, y yo estoy pensando en puta, el Atlas iba a ir a la final, chingada madre, no mames, güey, me metí un gol nada más. Yo soy aficionado al Atlas, bien cañón. Gracias. Y eso neta, a mí me llega, o sea, me llegó. Yo ya estaba comprando mi boleto para la final. Y ahí estaba en mi mente de, hijo de su puta madre. Y ahí estoy, ya tengo que, oiga, yo sí, y ahí pensando. Y les doy un ejemplo de verdad, es la neta. Todos tenemos algo ahí que nuestra mente está dando vueltas. Por pendejo que se escuche, hay algo que nuestra mente da vueltas. Hay otro entrenamiento que cualquier día que me inviten vengo, que se llama La Pequeña Vocecita. Y ahí tenemos esa vocecita que nos está hablando, ya sea por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra situación económica, por lo que está pasando en el mundo, o simplemente porque soy bien pinche preocupón, y ya. Y aquí está. Entonces, ¿cuántos de ustedes han estado en una llamada y tienen una cosa en la mente? Todos. A mí me pasa. En este momento que yo estoy hablando con Meolico, alguien, o la mayoría, está pensando en otra cosa. Así, en lo que sea. O de repente agarramos nuestro celular y, pues el WhatsApp, o el meme, o esto, o aquello. Y eso trasládelo a los clientes. Es la misma. Tú piensas que un cliente te está hablando, o tú le estás hablando y te está poniendo atención. No te está poniendo atención. No. Tú le puedes repetir 20 veces que enfrente hay una construcción y va a escuchar trrrr, y llega. A mí nadie me dijo que había una construcción. Nadie me dijo. Nadie me lo dijo. Y por eso venimos, se lo mandé por escrito. Pero acuérdense, la mente del consumidor es bien simple. Pero la atención en los días de hoy es bien corta, súper corta. Ahorita pusimos un video de 14 minutos. 14 minutos. En esos 14 minutos, algunos de ustedes, muy pocos, lo vieron 14 minutos. Algunos de ustedes agarraron su celular la mitad de los 14 minutos. Y la verdad es que no tenían nada importante que hacer, pero mi atención está en todo. Y este aparato de aquí, a todos nos afecta la atención, y todos tenemos uno. Es bien rápido perder la atención, en un momento. Si en este momento te llega un WhatsApp de lo que tú quieras que es importante en tu vida, eso va a captar tu atención. No, esto no es relevante. Esto es alguien que vino a hablar, y ya. Y pum, ya es todo. Órale. Y eso, trasládalo al call center, donde ni siquiera estamos viendo a la persona. Tú no sabes qué está pasando al otro lado. Y la realidad es que no te está poniendo atención. Te está poniendo algo de atención. Te está escuchando algo de lo que dices. No el 100%. ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de escucha que tenemos los humanos?
escuchado el concepto de escucha selectiva? Sí. Exactamente, todos tenemos escucha selectiva, todos. Solamente escuchamos lo que nos es relevante o lo que queremos escuchar. La mayoría de las veces no escuchamos lo que no queremos escuchar, porque pues, no es relevante para mí. En la escucha selectiva, escuchas lo que es relevante hacia ti y hacia tus experiencias. Dentro de esas experiencias, lo asocias con lo que tú crees que es. Todo tú crees que es. El porcentaje de clientes que vienen, vamos a hablar aquí de este hotel, ¿cuántos han venido ya a Vallarta? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos qué? El porcentaje de personas que ya han venido a Vallarta de clientes que captamos. Pues no sabemos el número exacto, pero no creo que sea menos del 80%. ¿El 80% nunca ha venido a Vallarta? ¿O sí No, ha venido? sí ha venido. Ya ha venido a Vallarta. El 80% ya ha venido a Vallarta. De esas personas, ¿cuál es el porcentaje de personas que regresan a este mismo hotel? Así el número de tampoco es necesario. Como 20% podría ser. ¿20%? Sí, tienes Vamos a partir de entonces probable. el 80% de clientes que tenemos nunca han estado físicamente en el hotel. Bueno, ¿En Mosaic? realmente en Mosaic yo creo que Sí, es Mosaic alto. Sí, es más alto. Sí, es muy alto Mosaic. Pero ese 60 en algún punto fue nuevo, ¿no? Sí. Estamos partiendo del cliente nuevo, del cliente que nunca ha venido. Preguntaste ahorita. Lo ve en una foto, ya, ¿no? Ve experiencias, ve contenido de valor, marketing, otro tema muy importante. Pero la realidad es que de una foto, ¿qué tanto puedes saber qué hay? Nada. Si yo me voy de vacaciones y la mayoría de las veces vemos una habitación y todo, ¿cuántos de ustedes han visto una habitación y cuando llegas dices exactamente lo mismo? No, es como la hamburguesa, que vas al McDonald's y se ve de no mames, te llegas y dices, vergas, esto compré. O al revés, hay veces que ves una foto y después dices, órale, te causa el efecto contrario, es subjetividad. Sí, Todo así lo le que decíamos. nosotros sabemos y tenemos es en base a lo que hemos vivido. Nadie de aquí nacimos teniendo una experiencia. No entendí. Cuando eres niño y pum, te caes, eso de ahí significa caerse. Bienvenido al mundo. Y ahí te vas. Todos son experiencias. Nada es una cosa que ya tengas en el cerebro. Por ende, el primer cliente, el primerito que vino a Mosaic, yo creo que la mayoría experimentó el factor wow. Cuando llegó a la alberca, dijo, ay, güey, está chingón aquí, ¿no? La mayoría. Porque yo soy cliente también y lo he experimentado. Pero, ¿cómo le explico al cliente? No, hombre, cuando usted llegue a la alberca y se va a parar y así, pues lo puedo intentar. Pero, ¿qué pasa si yo en ese momento estoy en Los Ángeles, en el tráfico, pinche tráfico de Los Ángeles de 6 de la tarde, que estoy en un embotellamiento y bueno, pues voy a aprovechar para llamar y ver mi reservación? Y ahí estoy, ¿de qué? Fuck you, y así todo. Y me está hablando que no, señor. Realmente que yo pueda en ese momento trasladar al señor, lo puedo hacer, pero no es lo mismo a que llegue y lo vea, ¿correcto? Y de la atención que me ponga, es otro boleto. Entonces, no lo veo, no me conoce, nunca he visto a Alan, es mi voz nada más hablando contra lo que me está escuchando. Y es muy diferente si él me llamó a que si yo le llamé. ¿Cuánto de lo que hacemos aquí es llamadas externas? Poco. ¿Alto? Como 5%, 10%. 5%. Entonces, ese 5% es muy diferente al que me está hablando porque, pues ahorita tengo tiempo de hablar y ver qué onda con los hoteles y todo, al que yo le llamo. El que yo le llamo, pues, si alguien me llama ahorita, estoy en una conferencia, ¿no? ¿Cómo voy a contestar? Y estoy ocupado. Ese sentido de urgencia y de poco tiempo, todos lo tenemos. Recuerden, todos somos clientes. De repente nos estamos diciendo, ay, pinches clientes, y esto y aquello. ¿Y tú cómo eres como cliente? ¿Tú cómo haces una reservación? ¿Tú te das el tiempo de irte uno por uno? ¿Tú no te quejas de nada? O sea, tú llegas y todo está perfecto. A ti te encanta todo. Nunca nadie te ha tratado mal. Siempre cuando llamas a cierto hotel, todo chido. La neta es que no. Todos hemos tenido experiencias buenas y malas. Hemos tenido experiencias buenísimas que nos encanta compartir y experiencias malísimas que nos reencanta compartir. Nos reencanta decir, no te pares ahí. Ta. Pero se nos olvida que cuando estamos en el teléfono vendiendo, ahí no. Ahí nosotros somos el vendedor y es que el cliente esto, y no pone atención, y no aquello, y ahí nos vamos, ¿no? Pero cuando nos venimos al lado del consumidor, entendemos que tú quieres un muy buen servicio, tú quieres saber exactamente qué es lo que incluye que compraste, y quieres experimentar ese factor, wow. ¿Cuánto creen que el dueño invierte en ese factor, wow? Un
un chingo. Personalmente tengo la fortuna de estar en esas reuniones y es una inversión muy cañón en que haya una alberca, que puedas ver la mayoría de la bahía y que puedas ver los arcos y cuando te pares digas, ay güey, qué chingón está aquí. Pero se nos olvida, porque ustedes trabajan y viven aquí. Cuando traigo gente de Guadalajara, en el call center que tenemos, y vienen los hoteles como, no mames, está bien, o sea, increíblemente veo la cara de, no mames, y la gente se queja por pagar esto, no mames, y así. Pero, cuando todo el tiempo lo vemos, se nos olvida. Y eso se llama ceguera del taller. Se nos olvida. Es como, sí, yo lo veo todos los días, así. Ahora mismo, el estar yo dando esta plática con ustedes, yo estoy sorprendido. Porque ni de pedo hay pláticas en salones así. Nunca tuvimos café, menos un pan así. Jamás me invitaron a desayunar. Era allá en el cuarto de los OPCs, no hay aire acondicionado, es un ventilador, todos sudando. Habla en chinga porque ya todo el mundo se quiere ir y vamos. Y así es. Y eso, la neta, es lo que es. Y nos motiva, vamos y órale. Pero cuando tenemos esto, si yo traigo mi equipo de OPCs, aquí sí vamos a dar, pues aquí está chido. Pero todo va en función de tu realidad. Tampoco es que está mal, es lo que es. Eso tratado a los clientes. Los clientes no saben. Los clientes no han venido a experimentarlo hasta que lo experimentan. Y a los que ya les vendimos, pues es otro tipo de venta. Otro tipo de venta muy diferente al que le vamos a vender por primera vez. ¿A dónde quiero llegar con esto? Conceptos muy básicos. Y por favor quiero que el día de hoy se vayan con esto. Nada de lo que tú no te hagas responsable va a pasar. Nada. Tu situación actual es por ti. Nada más. Si te fue de la chingada en mayo en ventas, es por ti. Porque el hotel sigue estando igual de chingón. Si te fue bien cañón en las ventas, es por ti. Porque el hotel sigue estando igual de chingón. Si te fue bien mal en las ventas, es por ti. Porque el servicio del hotel sigue estando igual de chingón. Si te fue mal, es por ti. Y ahí me voy. Me puedo ir uno por uno a decirte por qué te fue mal o te fue bien. Si tú haces un análisis de conciencia real y dices, ya sé por qué me fue mal, realmente muy poco tiene que ver con el producto. El 90% tiene que ver contigo. En tu actitud, en cómo llegaste al trabajo, cómo te fuiste y en qué te planteaste hacia el mes. Los vendedores, todos, morimos y nacimos en un mes. Yo tengo trabajo por un mes, nada más. Mi contrato dice que tengo un mes de trabajo, cada mes. Cada mes tengo un mes más de tener la oportunidad de trabajar en esta empresa, nada más. Yo no tengo un trabajo, tengo una oportunidad. Y eso me lo repiten hasta el cansancio. Ya lo tengo aquí tatuado, que me lo voy a quitar ahorita para que lo vean. Tengo un mes cada mes. Y si el mes pasado tuve un mes excelente, me van a decir buen trabajo una vez, que acaba de ser en mayo, y el lunes, martes, ya es junio, se acabó. Ahora viene junio. Ya. Oiga, señor, es que yo en 14 años, miren lo que he logrado, y tenemos 400 personas al teléfono, y hoy empieza el mes, y lo que hagas de aquí en adelante es lo que importa. Es un término muy crudo, pero es la verdad, y es la oportunidad que todos tenemos la misma oportunidad. ¿Alguien ha visto la película Un hombre de familia? Un hombre de familia, se la recomiendo, trata de un call center, y hay dos personas, y hay un hombre y una mujer, y el jefe se va a retirar y les dice, voy a retirarme y voy a promover a la persona que tenga un mejor mes o un mejor quarter al final de este. Y se va. Y ella le dice, you know what I hate about my job? They only care about my ability to produce results. Do you know what I love about my job? They only care about my ability to produce results. That's it. Entonces, como persona y como líder, te tienes que preocupar en demasía de las personas. En demasía. Las personas es quien da el resultado. Como negocio y como líder, te tienes que preocupar por los números. No más. Recuérdenlo, todos vamos caminando y todos tenemos un número aquí arriba. Eso es lo que producimos. Y es la verdad. Así de sencillo. Porque cuando a mí me pasan sus estadísticas, yo no conozco a Daniel. ¿Qué te gusta, Daniel? ¿Le vas a las Chivas al Atlas? Nomás hay 12. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué te gusta hacer, Daniel? Comer. ¿Hobby? ¿De hobby? Salir con mi perra. Salir con tus perras. Ok. ¿Alguna de tus perras se ha enfermado?
Sí. ¿Te preocupa cuando se enferman tus perras? Sí. ¿Alguna vez estado en el veterinario, hospital, algo así? Sí. ¿Cuándo? Hace como 4 semanas. 4 semanas. ¿Y cómo estaba tu vida en aquel entonces? Estresado. Estresado. Ok. Imagina que me dan tus números de esa semana. Tú tienes un estrés por tus perras. Yo no te conozco, jamás en la vida te he visto. Veo tu número y te juzgo única y solo por el número. ¿Tengo razón de juzgarte por el número, sí o no? Pues es un resultado. Al final de cuentas, si eres frío con números, sí. Si te vas a cuestión liderazgo situacional, no. Oye, ¿por qué estás así? Que es lo que preguntaste hace rato. Pero yo lo vería así, si tienes razón de juzgar con números, tal cual es un resultado. Ok, Daniel. La realidad es que yo no conozco, no sabía. A partir del día de hoy, nunca te había visto en la vida. ¿Tú me habías visto a mí? No. Ni yo a ti. ¿Tú sabes que yo le voy al Atlas? ¿Hace ratito me dijiste? Ya lo sabes. ¿Antes de eso lo sabías? No. Yo no sé que a Daniel le gusta salir con sus perras, ni sé que tiene perras, ni sé que en algún momento sus perras pueden estar en el hospital. No lo sé. Solamente yo no me voy. O ese güey, como sea, el caso, ¿no? A lo que voy es que a la persona que está contigo tiene que entender tu situación humana. A la persona que está viendo el resultado, solamente ve el resultado. Y el resultado es frío, pero es una belleza. ¿Por qué estamos en ventas? Porque nos gusta ganar comisión, así de simple. Si nos gustaba no ganar comisión, no te metes a ventas. Si no te gusta el estrés, no te metes a ventas. Si no te gusta esa adrenalina de acabo de vender, no te metes a ventas. Así de simple. ¿Cómo se siente cuando estás al teléfono y ahí estás? Después de 7, 4 o 5 llamadas que tengas, ya de repente dices, ya le vendiste penthouse. Y ahí te va Alan Chávez, ahí está mi tarjeta, cárgate, pum, $80,000. ¿Cómo se siente? Ese sentimiento de, ya cayó. Es un sentimiento adrenalina que va al cerebro. Y eso es una dopamina que se emula a un tipo de droga. Todo eso es científico. El sentimiento que te da cuando vendes es un sentimiento de emoción, de alegría y de adrenalina. Y todos somos un poco adictos a eso, porque si no, no estuviéramos en ventas. Pero el sentimiento de rejection, por ese que le vendí, por lo menos en esta industria, debe de ser 8 que me dijeron que no. ¿Más o menos? O más. O más. Que me dijeron no, gracias. Ese sentimiento de cada que me dicen que no, es una espinita. Y ahí se va clavando, y ahí se va clavando, y ahí se va clavando, y se va haciendo grande. Y eso me causa estrés, me causa desesperación, me causa excusas, y la mayoría de las veces me causa no ser responsable de lo que yo estoy haciendo. Y que me lleva a un resultado más negativo. Esa es la vida de las ventas. Subes, bajas, estás así, vuelves a subir o bajas mi cañón. Ahí está. ¿Quién se acuerda del mayo del año pasado? Yo sí. Oh, sí. ¿Tienen sueldo y comisión o solo comisión? Sueldo y comisión. Wow. Sí, las dos. Y las comisiones me imagino que fueron muy bajas, ¿no? No recordamos eso. Las mías fueron altas. Muy bien. Sierra Largo, o sea, muchos tomaron Muy bien. carta de Sierra Largo. Y ese es un muy buen punto que ahorita voy a llegar. Nosotros tuvimos uno de los mejores mayos el mayo pasado. Y junio ni se diga. Fue un junio impresionante. Porque vendemos futuros, no vendemos tanto cáncer así. Personalmente, yo comisiono única y exclusivamente por lo que llegue. Nada más, lo que llega, así es como comisiono. No tengo sueldo. Y vivo en el sub y baja hace 14 años. Entonces, de repente, un buen día, me levanto así en mi casa. Las flores creciendo, los pájaros cantando, todo perfecto. Y recibo un correo se les notifica que a partir de mayo 3 o 4 fue, los hoteles van a estar cerrados hasta nuevo aviso. Yo de, ay güey, o sea, dije, ¿en qué momento van a ser los zombies, no? Como en mi mente no había experimentado ni entendía lo que era una pandemia. La neta, yo era los que usaba cubrebocas y eso no pasa, se inventa López Obrador. Y así, la verdad. Pero de repente, el hotel está cerrado. Bueno, pues ya habrá, ¿no? Ya abrirá, así. Y pasa un mes, y pasa 2 meses, y pasa 3 meses. Y de repente salías al pueblo y no había nada. Y específicamente en el negocio del turismo en el que estamos, pues contraído. Había muy poca venta y pues la vida sigue, ¿no? Entonces en eso, a
los que somos como albañiles, que cobramos cada semana, pues gastamos como albañiles cada semana. No, pues no hay, y no hay. Y eso por mucho tiempo. Les cuento esta historia y parece que fue hace un chingo de tiempo, ¿no? Fue el mayo pasado. Pero llego a mi junta y resultados, y yo así como de que, ay, señor, pues, pero que no está viendo, que está cerrado todo, que no hay nada que vender, que quiere que vendamos, ¿no? Como... Y esa es la gran diferencia entre por qué yo no soy millonario y él sí. En todo este tiempo jamás lo vi preocupado por el negocio. Lo vi preocupado por las personas, muy preocupado por las personas. Lo vi preocupado por qué íbamos a hacer, nunca por el negocio. Nunca en algún momento vi preocupación ni de él, ni de las personas con las que trabajo, por el negocio. Había un chingo de acciones, un montón de acciones que había que hacer para que esto siguiera fluyendo. Y tuvimos de los mejores meses. Pero personalmente estuve en miedo, depresión, y un ejemplo, ¿no? Un buen de cosas. Y en todo eso me da COVID. Yo decía, no, eso no le pasa. Y ya uno le dio, tú por pendejo, por no tener cubrebocas, póntelo bien, bla, bla, bla. Y un buen día me siento mal, me da COVID, a mí fue de los que me dio muy duro, y trácala, ¿no? Pues trabajo en un call center, pues estamos uno al otro, pues nunca cerramos, el aire acondicionado, todo lo que da. El porcentaje de personas infectadas en nuestro call center fue entre un 50 y un 60%. O sea, la mayoría nos dio. A algunos les dio más duro que a otros. Algunas personas de nuestra oficina se murieron, tenemos 400 empleados. Entonces, si nos vamos a la media nacional, pues a tanto le dio muy grave y unos se murieron. Uno de ellos los conocía personalmente. A mí me dio. Yo fui de esas personas que estuve en la oxigenación, de ahí te va el respirador. Y todo eso es real. No lo estoy contando de, a mí me contaron que Omar, así. Y en todo eso, pues el negocio sigue. ¿O qué iban a hacer? No, pues no, ya le dio al negocio. Cierra el negocio. Ni pedo. No, el negocio sigue. Y tenemos que trabajar en función de, y a pesar de, y ver cómo va a salir. Pero personalmente, ¿cómo me puedo llegar a sentir cuando algo así sucede? Pues obviamente, miedo, inseguridad, todo. Decía, oigan, a mí ya me dio. ¿A cuántos de ustedes de aquí les ha dado COVID? Es un poco diferente cuando ya te dio, en los síntomas que te dio, cuando no te dio. Voy a contarles una historia real, y esto estoy diciéndolo muy serio. ¿Ustedes saben quién es Sixto? Bueno, Sixto era el gerente general de Loreto. Sixto tuvo cáncer, y estuvo batallando con cáncer mucho tiempo. Y ahí iba, se fue recuperando. Y de estar en su casa dijo, ya quiero ir a trabajar, ya estuvo, me quiero ir a mi lugar de trabajo. Va al hotel, estuvo trabajando en el hotel. En 3 semanas que está en el hotel conviviendo, él era una persona súper servicial. Él era de los gerentes que bajaba y hablaba, digo, Loreto es muy pequeño, entonces es muy fácil ver todo. Le da COVID y en 2 semanas, allá está arriba viéndonos. Así. De alguien que batalló, llegó y literal se murió en la raya, literal, en la raya, y haciendo lo que él se apasiona. Entonces, pues están los que, no mames, es que ir a trabajar ahorita, y es que está pasando esto, y es que la ola, y es que los picos, y es que todo eso es real, todo es real. Nada de eso es como que no está pasando, y lo vivimos. Pero, ¿qué van a hacer los otros 90 empleados o más de Loreto? ¿Ya no van a ir a trabajar? Oye, pues es que le pasó. No. Hay situaciones que pasan y suceden, y en función de eso, nosotros tenemos una decisión. ¿Y por qué lo digo tan fría y crudamente? Porque así es esto. La realidad es que nadie estamos exentos de que pase nada de eso. Eso no quiere decir que el negocio vaya a parar, a no caminar o a ser exitoso. Eso quiere decir que vemos y reconocemos lo que está pasando, pero al final del día podemos dar un resultado, y un resultado excepcional. En todo ese tiempo, para hablar ya de cosas más positivas, aquí tenemos una construcción que ustedes tienen la oportunidad de ver todos los días. En un momento de pandemia, en un momento de bajas, en un momento que la situación económica fue y sigue siendo muy mala, ¿en qué momento dejaron de construir aquí? No dijo nuestro patrón, no, espérate, no, que hay pandemia, déjale, le pongo pausa y ya todos a su casa y ya yo me voy a esperar. No, esto no paró, y sigue. En 14 años que tengo trabajando para este grupo, nunca he visto que han dejado de construir, nunca.
todo el tiempo han construido, todo el tiempo. Todo el tiempo han crecido, todo el tiempo. Nunca ha dejado de crecer, nunca ha habido lo que pasó en el Mayan Palace ahora en la pandemia, que despidieron a 1,500 personas o más. Y vemos a Mayan Palace y dicen, ay güey, ese es un grupo chido. Pues sí, ven, 1,500, que les vaya bien. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí, que están al lado de ustedes, que perdieron su trabajo por la pandemia? Yo no. Por resultados puede ser, pero no por la pandemia. Y de aquí, ¿cuántos de ustedes les fue mejor en la pandemia? Ahí está. Y de ese ejemplo podría traer a muchas personas de mi call center y están en la misma. ¿Por qué? Porque todo es una situación, pero lo que pasa por ti es por ti, nada más. Claro, hay circunstancias en las que no te permiten, pero simplemente es por ti. Entonces, ¿qué aprendimos de cuando se nos fue el negocio? Primero que nada, y voy a hablar de mí, es que yo personalmente estoy muy agradecido por estar aquí el día de hoy y estar hablando con ustedes, compartiendo y cobrando lo que cobro, lo que sea ahorita. Porque ya sé de primera mano lo que es no cobrar nada por 5 meses. Y aún así, tener que venir y motivar y decir esto va a estar mejor y vamos por todo. Me quiero regresar al ejemplo que les dije. Es cuando, ay cabrón, ya hay 40 güeyes que me están disparando. ¿Cómo le digo a estos güeyes que vayamos cuando no hay nada? ¿Cómo me motivo a mí mismo si yo mismo no estoy motivado? Bueno, viene de mí. Si yo mismo no puedo hacer eso, ¿cómo espero que mi equipo lo haga? Si no tengo la oportunidad de liderar un equipo, tengo la tarea más difícil, que es liderarme a mí mismo, de controlar lo que yo pienso, controlar lo que yo hago cada día. Eso es muchísimo más difícil que decir a una persona, ponte a hacer esto. Liderar es muy diferente a enseñar y a predicar con el ejemplo. Y en las ventas, todos somos boxeadores, todos. ¿Cuándo han visto que un boxeador, Julio César Chávez, diga yo gané 80 peleas sentadito? No, ese güey ganó 80 peleas ahí en el ring, no sentadito. Por eso puede sentarse y decir, es que es así, 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 así. Porque ahí está, es lo mismo en las ventas. Si tú eres vendedor y estás en las ventas, tú estás al teléfono en las ventas. Si tienes a alguien que está contigo de tu líder, créeme que él está ahí. Y él se lleva, ahora sí que volviendo al ejemplo de los boxeadores, los putazos más duros. Porque cuando tú subes en la cadena, hay un dicho que decía mi abuelo, que decía, qué bonito es estar abajo de la sombra, aquí, en el árbol donde me tapa toda la sombra. Pero ¿qué se siente cuando me toca estar arriba y me toca todo el sol? ¿Qué se siente cuando yo soy el que tengo que ir a parar con el dueño